Bueno, lo primero, agradeceros a todos estar aquí, agradecer a Cardioalianza la iniciativa, porque me parece absolutamente clave poner en contexto y poner en el mapa cómo está la situación de la enfermedad cardiovascular en nuestra comunidad autónoma. Se ha hecho mucho, como bien se ha dicho, como bien ha dicho el señor corregidor, hay mucho por hacer, hay muchísimo por hacer. Presentarme, yo soy Alejandro Berenguel, soy cardiólogo, coordino la unidad de rehabilitación cardíaca del Hospital Universitario de Toledo y bueno, pues me van a acompañar en esta mesa el señor Tomás Fajardo, presidente de Cardioalianza, que ya le han conocido todos ustedes. Tenemos por aquí a Gema Lozano, que es enfermera, trabaja conmigo en la unidad de rehabilitación cardíaca del Hospital Universitario de Toledo, y tendremos aquí a mi derecha a Antonio Rafael González, médico de atención primaria que viene de Albacete y que bueno, lleva también muchos años trabajando en este campo. La enfermedad cardiovascular es tremendamente importante por la magnitud de lo que supone a nivel epidemiológico. Si juntamos la enfermedad cardio y cerebrovascular, porque a fin de cuentas es la misma patología pero en distintos territorios, el corazón y el cerebro, estamos hablando sin duda de la principal causa de mortalidad por encima del cáncer, por encima de otras patologías. Pero como bien decía el señor corregidor, nos hemos convertido en expertos en tratar la patología aguda, somos muy buenos tratando el síndrome coronario agudo, el infarto, y lo que hacemos es que la gente sobreviva. Pero lo que estamos haciendo es transformar esos enfermos agudos que antes morían en pacientes crónicos. Pacientes crónicos que van a vivir muchos años, porque afortunadamente vivimos en uno de los países con mayor esperanza de vida, no sé la palabra, gracias, con mayor esperanza de vida. Entonces, esa gestión de la cronicidad es absolutamente clave y para gestionar esa cronicidad adecuadamente es absolutamente fundamental saber dónde estamos, qué problemas tenemos, a qué retos nos enfrentamos en el futuro y a dónde queremos ir a llegar. Entonces, bueno, es lo que vamos a tratar un poquito pues, en esta mesa de debate. Yo siempre soy un firme defensor de la que medicina que salva vidas y la que ahorra costes es la medicina proactiva, no la medicina reactiva. Pero vamos a empezar por la medicina reactiva, porque a fin de cuentas es en la que llevamos haciéndonos expertos a lo largo de los años. La medicina reactiva es lo que hacemos cuando alguien tiene un evento, un síndrome coronario agudo. Entonces, en Castilla-La Mancha tenemos un problema con la dispersión geográfica. Tenemos un problema con esa baja densidad de población que tenemos, una comunidad muy amplia, escasamente poblada, y tenemos un problema con los recursos de cómo llegar a estos pacientes, ¿no? Entonces, a mí me gustaría plantear a la mesa uno de los retos, una de las problemáticas, cómo conseguir llegar a ese paciente que tiene un síndrome coronario agudo, ese paciente que vive a lo mejor en el pueblo más limítrofe de la comunidad y que tiene un largo camino hasta llevar a una unidad de hemodinámica donde le van a hacer el cateterismo y que salva la vida. Ya que te estoy mirando a ti, si te parece, empezamos por ti. Muchas gracias por la presentación. Gracias a Cardioalianza por invitarme a participar en este trabajo y en esta mesa y respondiendo a lo que comentaba Alejandro. Realmente quienes atendemos pacientes en el medio rural nos encontramos que esa dispersión de población que en muchas zonas, yo trabajo en la falda de la Sierra de Alcaraz, un sitio que recomiendo para que visitéis todos los presentes porque realmente es precioso, tenemos dificultad cuando tenemos que evacuar un paciente. Yo creo que hay un tema que es muy conocido, que es el código ictus. Lo utilizamos prácticamente todos los sanitarios, sin embargo, lo que es el código de infarto, el CORECAN, no es tan conocido ni lo tenemos tan presente a la hora de atender un paciente. Después hay un segundo problema, que es la necesidad de una comunicación telemática buena. Decimos que las nuevas tecnologías y las redes han llegado a todos los sitios, pero la realidad es que hay zonas de nuestra región donde no te funciona el móvil, que eso me ha pasado. Y eso también necesitamos que mejore, que claro que hemos mejorado. Desde que yo vine a esta región a ejercer en el año 80, pues esto ha cambiado de la noche a la mañana. Hay una cosa que no ha cambiado tanto y es la comunicación entre atención primaria y hospitalaria. Eso no está bien canalizado aún. ¿Funcionamos por qué? Pues porque nos conocemos los profesionales. Y muchas veces el que a un paciente se le atienda antes o se le atienda mejor depende porque yo me llevo bien con Alejandro y llamo a Alejandro directamente y te digo, oye, mira, tenemos este problema y si te explico bien la patología que tienes, tú vas a determinar que realmente ese paciente necesita una atención urgente.
pero necesitamos que esa fluidez en la comunicación de primaria y hospitalaria no solo sea en función de la buena voluntad de los profesionales, sino que realmente esté establecida como un conducto rápido, donde podamos distinguir entre ese caso que es urgente, que se solventa muchas veces llamando directamente por el móvil, a ese caso que puede aplazarse unos días y que solamente es preferente, que a lo mejor con un correo electrónico te lo puedo describir y tú puedes entender el por qué te doy esa preferencia a ese paciente, y otros casos que pueden perfectamente entrar en la vía normal del conducto de atención por la otra especializada, que reivindico que nosotros los médicos de familia también somos especialistas en medicina de familia, que parece que solo hay especialistas en los hospitales, no, estamos en todos los lados, y lo digo por mí, y me parece que esa fluidez de comunicación hay que ponerla en valor y hay que potenciarla. Creo que ese sería uno de los temas a plantearle a los compañeros de la siguiente mesa, ¿no? Absolutamente, ¿no? Los cardiólogos siempre tenemos un dicho y decimos que el tiempo es miocardio. El miocardio es el músculo cardíaco. Cuanto más tiempo pasa desde que empiezan los síntomas, más músculo cardíaco se está muriendo, músculo cardíaco que no se recupera. Con lo cual es absolutamente fundamental trabajar en acortar esos tiempos. Una adecuada comunicación, entonces, primaria especializada, una adecuada red de transportes, transporte aéreo, yo creo que en esta comunidad tenemos mucha suerte, esto funciona muy bien, y una red absolutamente coordinada con emergencias, con 112, para poder establecer esos tiempos lo más rápidamente posible. El problema viene cuando hay que hacer ese cribado o cribaje de pacientes, ¿no? A la hora de decir, este paciente tiene un síndrome coronario agudo, no tiene un síndrome coronario agudo, y ahí muchas veces nos encontramos con el problema de la mujer. Aquí tenemos el problema de la igualdad de género, y ahí me gustaría, a la única mujer que tenemos en la mesa, Gemma, ¿por qué cuando sabemos que la tasa de la mortalidad de la enfermedad cardiovascular en nuestra comunidad es elevada y pensamos, siempre tendemos a pensar que se mueren más los hombres que las mujeres de enfermedad cardiovascular, y las estadísticas dicen que eso no es así, que la mujer se muere más, tal vez más tarde, quizás se retrasa un poquito en la edad temporal, en la línea de vida, la edad a la que se manifiestan los síntomas en las mujeres, pero se muere más? ¿Y por qué piensas que esto puede ser así? Bueno, quiero agradecer también a Cardioalianza por la invitación y presentarme en esta mesa. Bueno, realmente creo porque los síntomas no son quizás tan claros como son en los hombres. Los estudios son mayores en hombres y nos han hecho conocer muy claramente su sintomatología. En las mujeres el infarto, la angina no se presenta exactamente igual que en los hombres. Pero eso puede hacer dudar a la hora de cuando una mujer acude a un centro de salud, a un hospital con sintomatología. Normalmente parece ser que las mujeres somos más emocionales y muchos de esos síntomas se suelen achacar a esas emociones. Tiene ansiedad, son nervios y realmente se confunden esos síntomas, llegan más tarde a hacerles pruebas diagnósticas que al final evidencian que realmente no es solo síntomas psicológicos, sino que hay una base más física en esos síntomas. Por tanto, tenemos que concienciar a nuestros compañeros profesionales, médicos, aquel que tiene el primer contacto con el paciente, en este caso con la mujer, de que tenemos que tener muy claro que no siempre se manifiestan los síntomas de la misma manera en el hombre y la mujer. Tenemos que dar a las mujeres las mismas oportunidades que tienen los hombres. Y esto a la hora de diseñar estrategias de investigación, ensayos clínicos, proyectos de investigación, hay que tener en cuenta que la mujer habitualmente está siempre infrarrepresentada en estos estudios, demostrando siempre pues, esas diferencias de género que se dan entre ambos sexos, pues no están representadas en los ensayos clínicos y por tanto no lo podemos trascender luego a nuestra práctica diaria, ¿no? Y más allá de las mujeres, si pensamos en la igualdad, en la equidad de la atención de los pacientes en Castilla-La Mancha, ¿qué piensa el presidente de Cardioalianza? ¿Qué dicen las estadísticas? A ver, el problema de una comunidad como esta, tan extensa y con una población tan diversificada, que ocurre también en otros lugares de España, está claro que no vamos a poder tener un hospital en cada pueblo. Esto es imposible, ¿no? Pero lo que tenemos que mirar cómo podemos reducir esto por otros conductos, ¿no? A mí lo que me gusta de este estudio, que es una de las recomendaciones que hemos apuntado, es que hablamos ya de promoción de la salud. No hablamos de prevención, de enfermedad cardiovascular, de prevención de eso, no. Promoción de la salud como algo mucho más transversal, como algo de calidad de vida y como algo que afecta a toda la sociedad. Es decir, la promoción de la salud no es algo
que a lo que estamos acostumbrados en el centro de atención primaria, que vemos un cartel o una publicidad que te dice fumar es malo para la salud. No, la promoción de la salud es algo que implica, como ha dicho el señor corregidor, ya desde las escuelas, porque precisamente los niños captan todas estas cosas mucho mejor que los mayores incluso. Los niños todo el tema de la salud lo captan muy bien, pero también a nivel de comunidades de vecinos, a nivel de asociaciones de vecinos, a nivel de barrio, a nivel de centros cívicos, todos. El tema de la promoción de la salud es una cosa de todos, ¿no? Y al final yo pienso que es una manera de prevenir enfermedades, no solamente cardiovasculares, pero enfermedades en general en el futuro, y que más se puede beneficiar y más podemos quitar ese problema que tenemos sobre todo con las zonas más alejadas de los grandes centros urbanos, ¿no? Porque lo que está claro es que esto ha existido siempre y existirá, ¿no? Habrá una ciudad donde estarán todos los servicios y habrá unos centros más alejados donde nunca podrán haber los mismos servicios. Pero bueno, lo que tenemos que ir un poco, lo que ha dicho el doctor Berenguel, ¿no? De ser un poco más proactivos en este sentido, ¿no? Está claro que la enfermedad que mejor pronóstico tiene es la que nunca se llega a producir. En ese sentido, la medicina proactiva, como decimos, es la que puede salvar vidas. Y no hay que olvidar que cuando hablamos de prevención, siempre tenemos en mente la prevención primaria y la prevención secundaria, aunque cada vez se tiende a difuminar más la línea entre ambas, ¿no? ¿Qué es un paciente y qué es un prepaciente, ¿no? Esa enfermedad aterosclerótica silente subclínica, ¿no? Todos tenemos claro que la prevención secundaria es la que tenemos que hacer cuando alguien ha tenido, por ejemplo, un infarto para que no lo vuelva a tener. Eso lo hacemos en las unidades de rehabilitación cardíaca. Todos tenemos claro, como excelentemente bien hacéis en la atención primaria, qué es la prevención primaria. Aquellos pacientes con factores de riesgo, hipertensión, diabetes, tabaquismo, etcétera, pues qué tienen que hacer para corregir esos factores de riesgo para que no lleguen a tener ese síndrome coronario. Pero muchas veces nos olvidamos de que hay otra prevención, y es la prevención primordial. La prevención primordial es la que tenemos que hacer para que un sujeto no llegue ni tan siquiera a desarrollar los factores de riesgo. O sea, lo que queremos es que no haya hipertensos que les pueda dar un infarto. O sea, no queremos tratar al hipertenso, queremos que no llegue a ser hipertenso. La prevención primordial, yo creo que aquí el concepto de la escuela cardiosaludable es absolutamente fantástico, ¿no? No sé si tienes algo que añadir, Gemma, sobre esa prevención. ¿Qué podemos hacer con nuestros niños? ¿Qué campañas podríamos hacer con nuestros niños? Efectivamente, la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad tiene que empezar en las primeras etapas de la vida, que es donde se asientan las bases para la salud en la edad adulta. Y como ya se ha dicho, pues, en el colegio, en la edad infantil, es donde los niños adquieren conocimientos, pero también adquieren hábitos. Y es importante que esos hábitos sean saludables. Hay que educarles en alimentación saludable, en el ejercicio físico, todo esto para evitar la obesidad, que se ha comentado en un principio. Cuando son un poquito más adultos, ir abordando el consumo de tóxicos, la prevención del consumo de tabaco, de alcohol, de drogas. Todo eso hay que evitar que empiecen a realizarlo, porque luego es mucho más complicado. ¿Cómo se hace eso? Por la parte que me toca a nivel enfermería, se está luchando a través de los colegios por la instauración de una figura que es la enfermera escolar. Que es primordial, porque en esas etapas ya os digo que es donde los niños empiezan a adquirir los hábitos y va a depender su salud en la edad adulta. Fijaros, en la Unión Europea existe una enfermera por cada 750 alumnos. En España, una enfermera por cada 6.500 alumnos. Y en Castilla-La Mancha existe una enfermera por cada 16.500 alumnos. Es decir, distamos mucho de lo que la Unión Europea sugiere y estamos bastante por debajo de la media nacional. Entonces, yo creo, y no es porque yo sea enfermera, pero fundamentalmente un personal sanitario formado que pueda abordar todos esos temas, aparte de que en los colegios que existe en Castilla-La Mancha se han aprobado porque existe algún niño con patología crónica, es por eso, pero no tanto pensando en la labor de promoción y prevención de la salud que podemos desarrollar ahí. Creo que es fundamental empezar desde la edad adulta. Sé que eso se tarda años en ver resultados, en la edad infantil, perdón, para que en la edad adulta veamos el resultado de todo eso. También en campañas de televisión. En la televisión, los medios de comunicación juegan un papel importantísimo
a la hora de transmitir conocimientos saludables o no saludables. Yo recuerdo cuando era pequeña, pues las películas en las que salía el actor que fumaba, los anuncios de tabaco, todo eso se ha retirado. Poco a poco algo se ha ido haciendo, pero se tiene que hacer más en cuanto, sobre todo, a la alimentación. Y ya si hablamos de la prevención primaria, esa labor tan, digamos, importante, crucial, diría yo, ¿no?, que hacéis en los centros de atención primaria, me gustaría preguntarte, porque sabemos las campañas que hay de prevención primaria, pero concretamente, ¿tenéis alguna campaña específica centrada en la mujer, en la búsqueda proactiva de esos factores de riesgo en la mujer relacionados con la enfermedad cardiovascular? Dos cosas. Una, somos no solo diversos territorialmente, sino diversos en la forma de actuar en cada centro de salud. Y a partir de ahí te puedes encontrar iniciativas maravillosas en determinados sitios que, siendo muy positivas, no hemos sido capaces de exportar a otros centros de salud. Yo soy un friki de la diabetes tipo 2 y entonces te comento que, por ejemplo, el concepto de equipo de salud, eso tan importante en los centros de salud, en el caso de la diabetes tipo 2 tiene una importancia vital, porque el papel que juega enfermería, como decía Gemma, a la hora de abordar esos pacientes en el tema de educación es básico. Yo creo que en el tema de enfermedades cardiovasculares tendríamos que intentar que también lo fuera. Es decir, que la enfermería de los centros de salud pudiera trabajar en el tema de educación cardiosaludable, lo mismo que hacemos en el tema de diabetes, por ejemplo, y en otra serie de temas de vacunaciones y demás, creo que posiblemente ahí tengamos una línea de trabajo en la que se podría avanzar y que sería muy positivo para lo que tú decías, para hacer una prevención no primaria, sino primordial, porque eso sí que ayuda entre las campañas de sensibilización, entre la educación escolar en temas de este tipo. Si además desde los propios equipos de salud potenciamos esa educación cardiosaludable, algún camino habremos recorrido y algún disgusto y susto nos habremos evitado, tanto los pacientes como los profesionales. La prevención primaria, por tanto, yo creo que es absolutamente clave, ¿no? Es absolutamente fundamental. Pero lamentablemente nuestros pacientes esos factores de riesgo les pesan demasiado y al final tienen eventos, tienen síndromes coronarios y hay que hacer algo por ellos. Hay que tratar de que no vuelvan a tener otra vez ese síndrome coronario. Y eso es, entramos ya en el terreno de la prevención secundaria. Sí, porque tienes que intentar que tu paciente se dé cuenta que una recaída, una recidiva de un problema cardiovascular tiene mucha relación en cómo ha cambiado su estilo de vida desde el día en que tuvo el primer evento. Es decir, ahí sí que es importante esto. Y también una cosa muy importante, es decir, no sé si saldrá luego el tema, pero a mí lo de las altas hospitalarias de los viernes me da pánico. Da las altas hospitalarias los lunes, a lo mejor, porque no es lo mismo que te llegue un paciente un viernes que su médico de cabecera ya no está en el centro, que va a un servicio de urgencia, y vuelvo a sacar el tema de diabetes. Cuando más hipoglucemia hemos tenido es el paciente que se ha insulinizado, ingresado y ha vuelto después a su domicilio y no ha habido un ajuste en dosis. Es decir, esa comunicación primaria hospitalaria es fundamental para el paciente. Lo que es la continuidad asistencial, ¿no? Al final, la continuidad asistencial... Iba a salir luego, pero... Efectivamente, hilando un tema con el otro, ¿no? O sea, la continuidad asistencial al final lo que tiene que buscar es que no seamos nichos aislados, que no seamos planetas distantes. El paciente no es tuyo, ni es mío, ni es de la enfermera. El paciente es de todos nosotros. El paciente es de sí mismo, que es el que debe hacerse responsable del proceso, pero nos tiene a todo ese entorno a su alrededor, a todo ese sistema solar orbitando alrededor del paciente, que a fin de cuentas es la estrella de todo esto, nunca mejor dicho, es la estrella en la cual orbitan los planetas y nosotros somos esos planetas. Y tan importante es la actuación de primaria como del especialista. Tenemos una cierta tendencia a hacer parcelas. Sí, exactamente. Ahí somos muy sectarios. Yo creo que la continuidad asistencial todo, ¿no? es clave, ¿no? Y en esa continuidad asistencial incluso la propia figura de la enfermera. A mí hay un papel que me gusta mucho, que tienen muchos centros de salud, que es esa enfermera de enlace que hace ese nexo entre primaria y especializada, ¿no? Y esto en las unidades de rehabilitación cardíaca, que ahora vamos a hablar de las unidades de rehabilitación cardíaca, me parece que es un punto absolutamente clave. No sé si tú tienes conciencia de en Castilla-La Mancha cómo está ese aspecto
En Castilla-La Mancha creo realmente que no existe, no existe ninguna figura. Sí que en Madrid hay en algunos hospitales que tienen esa figura que enlaza con los centros de salud. Cuando un paciente es dado de alta, de alguna manera en el sistema sanitario salta una alarma, esa enfermera receptora de casos revisa la historia y habla con cada profesional correspondiente de ese caso y se pone en contacto con el paciente, sea el médico, la enfermera, pero en Castilla-La Mancha no tengo conocimiento de que exista esa figura. Y yo creo que es clave, ¿no? Porque como bien decías, muchas veces tiramos de la buena voluntad de yo conozco a Rafael, yo conozco a Gemma, yo conozco a Tomás, le voy a dar un telefonazo, voy a mandarle un WhatsApp, y encima que sabemos que está prohibido compartir datos de pacientes por el WhatsApp y estas cosas, ¿no? Pero tener esa posibilidad de establecer una vía de comunicación. Nosotros, por ejemplo, hemos emprendido hace muy poquito una iniciativa aquí en el Hospital Universitario que es la e-consulta, la consulta esta telemática, desde donde primaria tú puedes mandar, no es un correo electrónico, sino es una aplicación ad hoc específica para poder mandar, consultar al especialista y que ese diálogo sea fluido y bidireccional. Oye, mándame esta otra prueba, oye, te mando esta otra, pues le voy a pedir esta otra, llamo yo al paciente y ahorramos tiempos y ganamos en eficacia, ¿no? Me gustaría entrar en el mundo de la prevención secundaria hablando de las unidades de rehabilitación cardíaca, de la rehabilitación cardíaca. La rehabilitación cardíaca probablemente se trate de la actuación más coste eficiente que existe en el ámbito de la cardiología. Y cuando digo coste eficiente estoy hablando a nivel de gestión, incluso de gestión económica. No solo porque sea una iniciativa muy económica de implementar, cuesta muy poco unas cuantas bicicletas, unos cuantos tapices y unas cuantas mancuernas, cuesta muy poco a lo de lo que cuesta una sala de hemodinámica, por ejemplo. Es tremendamente eficiente en resultados de salud, en lo que se consigue, y el retorno que se hace en términos económicos al sistema es absolutamente espectacular. Hay estudios muy clásicos y muy antiguos que dicen que cada paciente rehabilitado al año le ha retornado al sistema 1.500 euros y a los 5 años en torno a 30.000 euros. Un paciente rehabilitado. Si conseguimos rehabilitar 1.000 pacientes al año, es cuestión de echar cuentas. ¿Cuánto cuesta una unidad de rehabilitación cardíaca? Os aseguro que muy poco. Y ahí tenemos un problema tremendo en Castilla-La Mancha. El presidente de Cardiolianza seguramente ha escuchado esto en más comunidades autónomas, y hay comunidades autónomas muy, digamos, bien paradas con el mundo de la rehabilitación cardíaca, pero nosotros en Castilla-La Mancha no es así. Tenemos 5 unidades de rehabilitación cardíaca para una comunidad de más de 2 millones de habitantes, 5 unidades que 3 de ellas están en capital de provincia, Toledo, Guadalajara y Cuenca, pero, por ejemplo, Albacete no tiene unidad de rehabilitación cardíaca, Ciudad Real no tiene unidad de rehabilitación cardíaca, sí que es verdad que hay 2 pequeñitas unidades de rehabilitación cardíaca en Puerto Llano y en Alcázar de San Juan, pero conjuntamente los puestos que ofrecemos, es decir, la cantidad de pacientes que podemos rehabilitar es absolutamente ínfima. Para que se hagan una idea, Toledo, una provincia que andará por los 800.000 habitantes, 750.000 habitantes, el hospital universitario, la unidad de referencia de la única de hecho que hay, tenemos capacidad para rehabilitar en torno a 100 pacientes al año de manera presencial en el hospital y otros 150 de manera domiciliaria. 250 pacientes al año para una población de 750.000. Es absolutamente insuficiente. Y las unidades de rehabilitación cardíaca han demostrado que no solo mejoran la calidad de vida de los pacientes, sino vamos a endpoints duros, mejoran la supervivencia, disminuyen la tasa de rehospitalizaciones, disminuyen la tasa de consumo de recursos sanitarios. Al final mejoran la vida de los pacientes, mejoran la reinserción precoz al mercado laboral después de un infarto. Todo esto es absolutamente clave y absolutamente fundamental. Y cualquier sociedad moderna que se precie tiene que poner a las unidades de rehabilitación cardíaca en el centro de los procesos. ¿Cómo están las unidades de rehabilitación cardíaca en nuestra comunidad? Gemma, ¿tú qué opinas? Bueno, como bien dice, yo tuve la suerte hace 10 años ya de formar parte del equipo que puso en marcha la unidad de Toledo, de esta provincia. En aquel entonces solo existía una en Guadalajara, que se había hecho unos meses antes que nosotros. Mi experiencia en ese sentido es un poco agridulce. Quiero decir, sí que hemos ido viendo, aunque de una manera muy lenta, han ido aumentando las unidades de rehabilitación cardíaca, hemos contribuido a ello en la formación, en animar a compañeros nuestros, como en Cuenca, han venido a formarse con nosotros, en Alcázar, pero en cambio la parte amarga la hemos vivido en nuestra unidad y tengo que contarlo como ha sido.
Nosotros en el antiguo Hospital Virgen de la Salud teníamos un gimnasio chiquitito en el que podíamos atender de manera simultánea a 5 pacientes cada hora. Un pequeño vestuario, un mini vestuario y una consulta para los profesionales. ¿Qué ocurrió? En el traslado del nuevo hospital, el hospital tan grande y completo que iba a ser, no se contempló una unidad de rehabilitación cardíaca. Por lo tanto, no tenemos espacio físico para desarrollar esa labor de rehabilitación cardíaca. Provisionalmente nos metieron en una consulta, lo que es una consulta, iba a ser provisional y vamos a hacer 4 años, ¿no? En diciembre, que de manera provisional estamos en una consulta, donde antes atendíamos 5 pacientes en el otro hospital, ahora podemos atender 3 de manera simultánea y de lado, como digo yo, porque queremos, cuando hacen ejercicio y el fisioterapeuta que dirige el ejercicio está de frente, los pacientes se tienen que poner de lado porque si no se dan con las manos. No hay vestuario, no hay nada, lo que es una consulta. Entonces, la parte amarga que estamos viviendo en la capital de provincia, en Toledo, y en el traslado hemos perdido en cuanto a número de pacientes que podemos atender. Como dice Alejandro, costaría muy poco. Los mismos profesionales que estamos, él como coordinador, el fisioterapeuta y yo, podríamos atender el doble de pacientes. No se necesita inversión en personal. Se necesitaría un espacio, que espacio lo hay, pero hacer una pequeña obra, una separación con tabiques, hacer una unidad de rehabilitación cardíaca con un pequeño vestuario para los pacientes. Es lo que puedo decir. Mi experiencia es, como digo, agridulce en ese sentido. Soy optimista, Gemma, al respecto. Ya. Soy un optimista patológico y pienso que esto se va a solucionar. De hecho, me consta en las últimas reuniones que hemos tenido con la gerencia de nuestro hospital que esto se va a solucionar y vamos a conseguir ampliar la unidad. Por fin tenemos un espacio reservado. Pero bueno, al final, como siempre, todos son presupuestos, dineros y problemas, ¿no? Peor lo tenéis en Albacete, que me consta que lleváis décadas, y lo digo bien, porque cuando inauguramos nuestra unidad hace 10 años, se quería hacer. No solo se quería hacer, sino que creo que llevaban como 10 años intentando hacerla, ¿no? ¿Cómo vivís esta realidad con estos pacientes que tienen infartos y que no podéis mandar a rehabilitar? Vamos a ver, primero, yo creo que el concepto de igualdad no solo es en cuestiones de género, es en todas las cuestiones, ¿no? Entonces, todas las provincias deberían de contar con los recursos en función de las necesidades de sus poblaciones. Entonces, yo creo que esto, que en una zona lo haya, en otro no, es como para planteárselo y decir, esto hay que darle una prioridad, lo mismo que se le da a otras cosas. Yo recuerdo cuando en Albacete no teníamos radioterapia, iban nuestros pacientes a Valencia o a Murcia y se puso radioterapia. ¿Por qué? Pues porque el paciente demanda eso y no tenía necesidad de tirarse 2 horas de viaje para allá, después allí el tratamiento y otra vez ya machacado volver. Es decir, primero habría que intentar homogeneizar la situación de las unidades en toda la región y después a lo mejor se puede ir avanzando en otras cosas. Hay una cosa que llamamos, y tú lo conoces bien, lo que es estratificar los riesgos. Es decir, hay pacientes que no te puedes esperar. Y hay otros donde también puedes esperar un poquito. ¿No puede hacer algo primaria en esto? O sea, sí podemos poner una rehabilitación de otro tipo de cosas y no podemos hacer rehabilitación cardíaca, pero si tú lo has dicho, si es que no estamos hablando de 500 aparatos, si estamos hablando de una inversión mínima, ¿eh? Y más en esa línea. Aquí se firman convenios para miles de cosas. ¿Por qué no se firman convenios con los ayuntamientos que tienen gimnasios municipales? ¿Por qué no se les obliga que yo te doy la subvención, pero tienes que tenerme en marcha un programa de rehabilitación para este tipo de pacientes? Es decir, se pueden intentar muchas cosas que son mínimas, pero que iríamos andando camino. Claro que la solución es que haya una unidad en cada hospital y que esa coordinación con primaria permita que todos los pacientes accedan. Pero mientras podríamos ir haciendo cosas sin una inversión exageradamente importante. Has tocado 2 temas que me parecen absolutamente fundamentales. El primero es la colaboración con primaria en cuanto a la red de rehabilitación cardíaca y el segundo es la colaboración con los ayuntamientos, y las municipales, asociaciones de pacientes y demás. Aquí en Castilla-La Mancha no tenemos... me parece, de cardiología todavía. Bueno, ahora si queréis lo comentamos, pero sí que tenemos ahí una iniciativa. En cuanto a la primaria, año
2020, en enero, febrero del 2020, se puso una iniciativa aquí en Toledo que duró un mes. Y duró un mes porque todos sabemos que en marzo del 2020 llegó la pandemia. Esa iniciativa trataba de externalizar los pacientes de menos riesgo de la rehabilitación cardíaca del hospital a un centro de atención primaria, aquí en el Centro de Salud de Buenavista, que estaba dotado de un gimnasio, con su médico de atención primaria implicado, con su fisioterapeuta, con su enfermería. Y esos pacientes que no son estrictamente necesarios que se traten en el hospital se pueden tratar en primaria perfectamente. El 50% de los pacientes que llegan a las unidades de rehabilitación cardíaca son pacientes que llamamos de bajo riesgo. Siempre que podamos considerar de bajo riesgo un paciente que tiene un infarto. Pero claro, no todo el mundo que tiene un infarto se queda con una fracción de eyección del 20%. Ni solo hay que hacer rehabilitación a los que tienen infarto, que insuficiencia cardíaca podemos hablar todas las que queramos. Pero hay muchos pacientes que perfectamente podéis atender en atención primaria. Si tenemos una adecuada coordinación entre los hospitales y los centros de atención primaria, aquí aquel programa lo que perseguía era, partiendo de la experiencia piloto de Buenavista, hacer una red de centros de atención primaria alrededor y orbitando del Hospital de Toledo, que en continuo contacto con el Hospital Universitario de Toledo pudiera descargar, digamos, la propia unidad del Hospital Universitario de Toledo. Yo creo que primaria es fundamental. Esto, por ejemplo, experiencias como en Andalucía. No sé si en Andalucía habéis tenido estas reuniones, ¿no? Sí, pero sí, en Andalucía, sobre todo en Sevilla, sí que hay unidades de rehabilitación desde asociaciones primarias. O sea, en Andalucía esto lo tienen absolutamente trabajado, son expertos. Tenemos que aprender de nuestros colegas de otras comunidades autónomas, no mirarnos el ombligo continuamente y mirar al exterior. No hay que inventar tanto, es copiar bien. Es copiar bien, efectivamente. Eso los chinos lo saben hacer muy bien. El problema un poco que nos encontramos, os puedo decir que en Girona, en la asociación que estoy local, ¿no? Tenemos desde la asociación 4 centros de rehabilitación cardíaca en fase 3, hablo, que es la fase posterior cuando al paciente se ha dado de alta. Tenemos 4 centros de rehabilitación cardíaca y vamos a cerrar uno este mes, el otro día me lo comentaban, porque tenemos 2 pacientes nada más. O sea, ¿el problema cuál es? El problema es que ni los médicos ni los centros de atención primaria nos prescriben por no creer en nosotros o por no saber lo que hacemos o porque somos asociaciones de pacientes, no lo sabemos, ¿no? Pero el problema es que no nos deriven pacientes. O sea, los pocos pacientes que tenemos es porque han hecho la rehabilitación cardíaca en fase 2 y siempre hay alguno que se lo dice a otro y viene y la hacen, ¿no? Son centros, estos centros nuestros, con rehabilitadores formados en el centro de rehabilitación cardíaca, o sea, fisioterapeutas preparados por rehabilitación y además coordinados por un médico que ve primero el historial. O sea, que si viene un paciente, por ejemplo, directamente a un centro nuestro y nos dice que quiere hacer rehabilitación, le pedimos todo su historial, lo llevamos a un médico para ver que puede hacer rehabilitación. Pero el problema ¿cuál es? El problema es que oficialmente un poco no existimos. Ese es el problema. Y entonces es una lástima porque al final es lo que has dicho. O sea, llegar a un acuerdo con un ayuntamiento o llegar a un acuerdo con alguien que te ceda un local, comprar 4 máquinas que enseguida encuentras a alguien que te las puede financiar, te las pueden regalar, lo que sea y tal, y tener un vestuario, o sea, no es mucho. Esto desde las asociaciones lo podemos hacer, ¿no? El problema es que no tenemos gente, no tenemos pacientes. O sea, pacientes hay muchos. Lo que tenemos que encontrar es la manera de canalizar esos pacientes. Y luego también tenemos que encontrar la manera de tener esos recursos humanos que atiendan a esos pacientes. Porque obviamente el cardiólogo, el profesional o el rehabilitador a lo mejor no puede estar encima de esos pacientes en esta fase 3. Y aquí es donde me gustaría abogar por una figura que me parece absolutamente clave y que yo creo que ya va siendo hora de implicarle en estos procesos transversales de salud, que es la figura de los educadores físicos, de los entrenadores, de los graduados en ciencias del deporte y la actividad física. Los antiguos INEF, que hoy se llaman CAFID, son personal tremendamente preparado en materia de entrenamiento, cada vez con más conocimientos en materia de entrenamiento en poblaciones especiales, a gente con pacientes, y que creo que tenemos que aprovechar toda esa cantidad de mano de obra, por llamarlo de alguna manera, que podrían echarnos una mano en la fase 3 en estos pacientes, en asociaciones de pacientes, en polideportivos municipales, llegando a todo tipo de acuerdos y de convenios. Es más, yo incluso iría un paso más allá y creo que la figura de los expertos en ejercicio tiene que poco a poco ir aterrizando también en la fase 2 y en los hospitales. Porque hoy en día la rehabilitación cardíaca se ha tecnificado de tal manera, se ha modernizado de tal manera, que ya prácticamente entrenamos a nuestros pacientes como si fueran atletas. Atletas, no de alto rendimiento, sino atletas de alto rendimiento. Y
no de alto rendimiento, sino de bajo rendimiento. Pero al igual que la tecnología de la Fórmula 1, 5 años después trasciende a los coches de calle, en la rehabilitación cardíaca pasa exactamente lo mismo. La tecnología, los conocimientos, la metodología del alto rendimiento al final está trascendiendo a nuestras unidades de rehabilitación cardíaca. Ya no entrenamos a los pacientes solo pedalea en la bicicleta y estira unas cintas. No, no, les hacemos una prueba de esfuerzo cardiopulmonar, una ergospirometría, una prueba de esfuerzo que antes solo se hacía en los centros de alto rendimiento. Les hacemos una prueba para poder diseñar de una manera mucho más precisa y mucho más segura los programas de entrenamiento. Pues si la tecnología y la tecnificación de los procesos está alcanzando estas cotas, esto tiene que ir acompañado también de las mismas cotas de tecnificación en los recursos humanos. Por tanto, yo también aquí rompo una lanza en favor de la integración de los equipos transversales y multidisciplinares, incorporando a los verdaderos expertos en ejercicio en los procesos de salud. No sé si queréis añadir algo más, pero por no pasarnos mucho más del tiempo, igual tocaría pasar a la siguiente mesa. Yo nada más añadiría, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho en cuanto a la rehabilitación cardíaca y la prevención secundaria, pero se ha demostrado desde luego de que, a ver, la rehabilitación cardíaca no solamente es el ejercicio físico, implica también la atención psicológica, implica también el tema de educación sanitaria, el tema de alimentación, y todo ello al final acaba en una mayor y mejor adherencia a todo el tratamiento general que tiene un paciente que ha tenido una enfermedad cardiovascular. Y, por supuesto, está demostrado que la calidad de vida aumenta, que la longevidad a nivel de vida aumenta y que se llega mucho mejor, desde luego. O sea que... Nosotros siempre le decimos a nuestros pacientes, cuando les damos los programas de charlas, ¿verdad?, formativas a nuestros pacientes, les decimos, el objetivo de esta charla es convertirte en experto en tu enfermedad. Claro. El concepto de paciente experto. Porque un paciente que es experto en su enfermedad, que sabe lo que le pasa, que sabe por qué le pasa, que sabe la importancia de tomar la medicación y la importancia de no tomarla si deja de tomarla, ese paciente se va a cuidar mucho más, se va a adherir de una manera mucho más firme, no solo a las medidas dietéticas y de estilo de vida y de ejercicio, sino a las medidas farmacológicas, ¿no?, que son absolutamente claves en todo este proceso. Entonces, al final, lo que tenemos que hacer es convertir a los pacientes en el centro del proceso, empoderar al paciente para que, de alguna manera, cuando cortemos el cordón umbilical de la rehabilitación cardíaca, sean capaces de cuidar de manera autónoma y responsable. Un poco lo que decimos en primaria, yo creo que tienen una posición privilegiada porque están cerca del paciente. Nosotros en hospitalaria le damos información al paciente, como digo yo, pero eso se acaba y va a su medio y es primaria y es desde donde primaria tiene que reforzar esos conocimientos, tiene que seguir ese paciente por si necesita otro tipo de conocimientos porque ya ha pasado esa fase. En ese sentido, yo creo que primaria es fundamental, también integrarla en la rehabilitación cardíaca. Y lo que hablabais de la continuidad asistencial entre primaria y secundaria, yo creo que es primordial la continuidad asistencial dentro de primaria. Tú hablabas que llevas 40 años en tu centro de salud. 46. Eso, 46. Eso es salud para sus pacientes. El que cada semana haya un médico de cabecera o de primaria, yo llamo de cabecera, me gusta más, el paciente tiene más confianza, sabe según entra por la puerta cómo viene hoy, por la cara. Si esa variabilidad de profesionales, lo mismo en enfermería, es constante, no puede haber un buen seguimiento de los pacientes, ni de rehabilitación cardíaca, ni ningún otro tipo de patología crónica. Eso está claro. Por alusiones, Rafael, si quieres cerrar ya Antonio, con el último mensaje. Yo voy a reivindicar 3 cosas y aprovecho que están aquí los representantes de todos los castellanos manchegos. Una, por favor, historia clínica única, de una vez ya. No puede ser que tengas que entrar para ver lo de Mambrino, al visor, al no sé qué. Por favor, eso, avancemos en eso. 2, protocolos unificados. El copiar bien no solo es copiar bien lo que hace otro, es que todos tengamos el mismo concepto en muchas cosas, porque hay para todos los gustos, ¿no? Y la última, creo imprescindible, lo mismo que los médicos de familia rotamos de vez en cuando por los servicios del hospital, que los médicos del hospital roten por los servicios de primaria, que se enteren lo que aguantamos a diario. Porque me parece que es la mejor forma de que tu compañero te entienda el por qué has derivado a fulanito o has dejado de derivarlo. Esa experiencia compartida me parece que es fundamental para mejorar el sistema.
Esas 3 eran mis reivindicaciones, no sé cómo Ha las sido veréis. clarísimo y meridiano. Bueno, yo sin más creo que podemos dar por cerrada esta mesa. Agradecer a todos su atención y vamos a dar paso a la siguiente mesa, con lo cual les dejo a todos inicialmente en manos del moderador, don José Antonio Contreras, presidente de la Comisión de Sanidad de las Cortes de Castilla-La Mancha. Muchas gracias a todos.